Estamos en contacto y le agradezco con Joaquín Sánchez Mariño, colega que está allí en esa zona de frontera. Hola Joaquín, un gusto, buenas tardes. Pablo te saluda. ¿Cómo estás, Pablo? Un gusto saludarte. Contame cómo se ve desde allí, ¿no? Porque tenemos distintas miradas según dónde podamos ubicarnos de esta guerra. Bueno, acá principalmente mi principal punto de interés por el cual vine hasta acá era para ver, sobre todo para tratar de entrar a Irán, pero al margen de eso, para ver qué estaba pasando en la frontera, porque es una de las fronteras más importantes para Irán, la frontera turca, a ver si había un éxodo de iraníes, si había gente saliendo de Irán escapando, se esperaba que salieran muchos hacia Azerbaiyán, Armenia y Turquía. Entonces me acerqué a la frontera para eso, ¿no? Para primero tomar el pulso, y no está sucediendo eso. La verdad es que no hay un éxodo, eso me sorprende a mí, pero el desplazamiento en Irán se está dando de manera interna. Están yendo de una ciudad a otra, pero no están saliendo del país, Buen al menos dato, por ahora. buen dato. O sea, se producen migraciones internas, quizás escapando de Teherán y de las ciudades que han sido objeto de los bombardeos más fuertes, pero no al exterior. Por ahora, muy poquito. O sea, realmente habla de, bueno, o de una disciplina iraní o de... Yo también hablé con gente adentro y no es que están cerradas las fronteras. Ok. Realmente no están escapando. Por otro lado, también sorprendió lo de hoy porque Turquía es, de algún modo, un contrapeso con Irán. Siempre se miden, pero no se tocan, porque tienen un poder, podríamos llamar así, similar. Además, también es un punto de negociación, un lugar donde podría ser la mesa de negociación de todo este lío. Entonces, lo de hoy se sorprendió, no se sabe a dónde iba ese misil. Claro. ¿Iba contra algún objetivo dentro de Turquía? Me suena extraño, porque si hay algo que no quiere Irán es meter a Turquía en este berenjenal. O Joaquín, Acá se está viendo todo. Joaquín, te Sí, cuento, perdón. simplemente yo lo puedo asociar a... Ayer dábamos nosotros información de un informe de inteligencia israelí que planteaba que Irán, después del descabezamiento de sus principales líderes, entró como en una fase de irracionalidad, de balcanización de sus mandos, porque los ataques a blancos civiles y a países que estaban como interlocutores sonaban muy extraño. Por eso quizá forme parte de esa fase, ¿no? Un misil de pronto con dirección a Turquía no estaba previsto en los manuales quizá tácticos de cuando los mandos estaban funcionando orgánicamente. Bien puede ser eso, bien puede ser un desquicio de algún general de la Guardia Revolucionaria, bien puede haber sido un misil mal direccionado, que iba a otro lado, que pensaba atravesar a Turquía e ir a algún otro objetivo. Claro. No lo sabemos porque también fue, ¿no?, como un lobo solitario, si se quiere. Pero bueno, de todas formas sigue siendo una incógnita. En Turquía, al momento, lo viven con tranquilidad, como si estuvieran encapsulados. Claro. Y todo el mundo en el que se habla de la locura de Trump, ¿no? Acá ya estamos en un mundo más cercano al mundo musulmán, más cercano a los países árabes, más cercano a Irán también, que no es un país árabe. Y lo primero que se menciona es la locura de Donald Trump. La cosmovisión no es puramente occidental, ¿no? Obviamente, obviamente. Ahora, como bien decís, con Turquía como un país allí, eje, medio clave, fue escenario en el conflicto, en la invasión Rusia a Ucrania, fue muchas veces un lugar donde se buscó acercar a las partes, ¿no? Recién Erdogan se trató muchas veces de erigir ahí en un mediador. Hoy escuché que llamaron al embajador iraní. ¿Hay alguna noticia al respecto? ¿El gobierno turco simplemente lo toma como alerta, pero no mucho más? Por ahora no escalaron, digamos, no están sacando conclusiones que los ponga en una situación de conflicto con Irán. Hubo llamado, por supuesto, ¿no?, convocar al embajador y tratar de clarificar la situación. Creo que Erdogan, siempre, cada vez que habla Erdogan, dice que prefiere evitar el conflicto en la región, porque el conflicto, siempre que hubo conflicto en Medio Oriente, finalmente, más tarde, más temprano, quien absorbe la mayor cantidad de refugiados es Turquía. Claro. Como bien decías, la mesa de negociación para Ucrania y Rusia muchas veces fue Turquía, no se logró mucho, pero durante la guerra siria, más de 10 años de guerra siria, el país que más sirios recibió fue Turquía, más de 4 millones. Recibió muchísimos iraquíes, recibió muchísimos afganos, por lo cual no quiere que haya conflicto
en la región Erdogan y va a intentar apaciguarlo, pero evidentemente esto ya está muy por fuera de sus manos, ¿no? Y a ver, te pregunto, porque me diste una semblanza de, digamos, opinión pública que se habla de la locura de Trump. Erdogan, el gobierno, ¿cómo se para frente al conflicto? Erdogan siempre tiene una mirada muy... El turco es muy orgulloso, ¿no? Muy de plantarse de igual a igual, de decir que está en contra de lo que no avala el ataque de Estados Unidos bajo ningún aspecto. No tiene una manera de hablar tan confrontativa, o no es Pedro Sánchez tratando de muy bien, ocupar la escena, ¿no? muy bien, muy bien. Es más discreto, tiene mucha alianza con los países árabes, sin lugar a dudas, y él está en contra de esta escalada, ¿no? Está en contra por lo que dijimos de la migración, está en contra porque es malo para sus negocios, está en contra porque es malo para el precio del petróleo. En ningún aspecto Turquía sale beneficiado de esto, pero Erdogan es muy prudente a la hora de hablar, aunque también es un tipo orgulloso, ¿no? Tiene un ejército poderoso, no es un país menor, digamos. Pero esa postura en contra de la guerra, de todas maneras lo mantiene, como muchos otros países, una postura crítica reservada, una postura crítica sin inmiscuirse. Porque, a ver, Joaquín, lo que está en juego muy probablemente es cuántos países se van a terminar involucrando. Por ejemplo, en la crisis del estrecho de Hormuz, con la potencial crisis de combustible, involucra a países que, aunque no quieren estar en la guerra o rechazan la guerra, de pronto pueden tener un efecto. Ahí se empieza a complejizar el esquema. Turquía, con el tema del combustible y el estrecho de Hormuz, donde se ha pronunciado China, donde Francia ha enviado al portaaviones Charles de Gaulle. ¿Cuál es la postura? Tiene una postura diferente a los países del Golfo Pérsico porque primero Turquía se abastece de mucho petróleo de la zona kurda de Irak. Claro. Y ese abastecimiento no está cortado. Bien. Entonces tiene una línea abierta ahí por el norte de Irak, que son los kurdos, una zona con la que Turquía está apaciguando un conflicto histórico con el pueblo kurdo. Entonces no está tan expuesto como los países del Golfo Pérsico, que básicamente es el sostén de su economía. Dicho eso, así como los Emiratos Árabes, Qatar, Bahrein, Kuwait tienen un alineamiento mucho más fuerte con Estados Unidos, Turquía es más independiente, pero tampoco es que se va a pronunciar en contra. En un momento han hablado de que tienen el combustible asegurado. Bien. Y la última, mencionaste la última pieza clave que te quería preguntar. Los kurdos, hay informaciones, siempre lo dijimos el primer día, ¿no? La información es una mercancía en la guerra. La verdad es la primera víctima y la propaganda se usa como un arma. Con lo cual, en la era de las fake news, estamos tratando de desbrozar qué es cierto y qué no es cierto. Que la CIA está actuando con los kurdos, ha habido un pronunciamiento de un líder kurdo diciendo que se ponía del lado de Estados Unidos y que podría llegar a ingresar al territorio a presentarle una guerra al régimen iraní. Sabemos de la vieja historia de los kurdos, del Kurdistán, perseguido por los iraníes. ¿Cómo se ve desde allí esa situación? ¿Los kurdos se pueden inmiscuir en la guerra? ¿Pueden entrar en territorio? Bueno, yo justamente ahora estoy en territorio kurdo, si bien esto no es formalmente kurdo, es pueblo kurdo el de acá, y estoy intentando entrar al Kurdistán iraquí, que es desde donde vienen estos rumores de los que hablas. Se empezó a fogonear, lo publicó la CNN, que tiene un enviado ahí en Erbil, la capital del Kurdistán iraquí. Se dice que podría suceder. Para quien no sepa, recordemos que el pueblo kurdo tiene pueblo en Turquía, pueblo en Irán y pueblo en Irak. Sí. Están son una diáspora. 3 países para ningún... Exactamente. Una diáspora concentradita entre las fronteras. Lo que dicen es que los kurdos iraquíes podrían estar siendo armados por Estados Unidos para incursionar en Irán. De todas formas, los kurdos iraníes y los kurdos iraquíes tampoco es que sean muy aliados. Claro. Son el mismo pueblo, pero entonces, con no sabemos necesidades, si es, claro, con necesidades diferenciadas. no sabemos si esto es real o no. Claro. Bueno, Joaquín, ha sido un placer. Te agradezco mucho tu tiempo y buena suerte en esa cobertura.
Muchas gracias, un fuerte abrazo. Gracias. Joaquín Sánchez Mariño, desde Van, allí en el este de Turquía.